Bienvenidos. En este video aprenderemos a crear categorías para realizar un examen más completo. Bien, estoy en mi curso, en un curso de prueba. Vamos a empezar a crear categorías. ¿Una categoría para qué nos sirve? Bueno, una categoría nos sirve pues para separar o agrupar cierto contenido de preguntas. En este caso lo que yo voy a hacer es agrupar cierto tipo de preguntas en diferentes categorías. En un futuro me va a servir una categoría para poder hacer un poquito más aleatorio mi examen y por lo tanto, pues que la probabilidad de que le toque a un alumno o a otro sea menor, ¿no? El mismo examen. Entonces, bueno, dentro del curso, si se fijan, yo lo que voy a hacer primero es crear la categoría, o las categorías en este caso. Lo que voy a hacer es irme, bueno, primero que nada le tienen que poner, acuérdense, activar edición. Una vez que está esa opción habilitada, aquí en el menú administración existe la opción banco de preguntas. Cuando le doy clic aquí para desplegar esa opción, me aparece, si se fijan, todo el banco de preguntas que tengo en el momento. Yo ya creé previamente una serie de preguntas, ¿sí? Que están en categorías, pero bueno, vamos a empezar por saber cómo se crea una categoría, ¿no? En la parte izquierda ya quedó mi menú, ¿sí? Entonces le doy clic, me voy a la opción otra vez administración, menú administración, y si se fijan ya se desplegó esta opción que dice banco de preguntas. A la opción que le voy a dar es en categorías, ¿correcto? Entonces le damos clic ahí y en categorías pues nos muestran las categorías con las que contamos en el curso. En este caso yo ya tengo aquí 4 categorías creadas, ¿no? Estas ya las creé previamente. Entonces si se fijan aquí ustedes pueden llamar la categoría como ustedes quieran. Aquí yo nombré cada categoría de acuerdo al nombre o al tipo de cada pregunta. Entonces en este caso puse como nombre de categoría 1 preguntas abiertas. Si se fijan entre paréntesis esto número 3. ¿Por qué? Porque ya hay 3 preguntas creadas en esta categoría. Segunda categoría, preguntas falso verdadero. Así le quise poner también porque aquí incluí 3 preguntas de falso verdadero nada más. Preguntas de opción múltiple, 3 también. Y preguntas de respuesta corta, 3 también. Entonces, lo que yo hice fue crear 4 categorías y dentro de cada categoría crear 3 preguntas de ese tipo de pregunta, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo le van a hacer? Bueno, en la parte de abajo van a empezar a crear sus categorías. Bueno, yo voy a crear ahorita una quinta categoría, ¿no? Si se fijan, cuando desplegamos aquí categoría padre, debe de estar seleccionado por defecto en y el clave de su curso, la clave o el ID de su curso, ¿sí? Para que sea una categoría dentro de su curso, ¿no? Entonces, por defecto en y escogemos la clave de nuestro curso. Después nos pide obligatoriamente el nombre. Acuérdense que es de manera forzosa lo que tenga asterisco en rojo, ¿no? Entonces aquí le pongo, no sé, pregunta numérica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle clic, bueno, poner el título. Eso es lo único, no necesita otra cosa más. Y le pongo añadir categoría, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí con mayúscula. Y le pongo añadir categoría. Una vez que le pongo añadir categoría, si se fijan, ya aparece aquí la categoría, como yo la nombré, ¿sí? Entonces siempre aparece hasta la parte superior. Está aquí por defecto mi clave de curso. Y aquí enseguida siguen todas las categorías que he creado dentro de mi curso, ¿no? Que es la categoría padre. Entonces, en este caso, pues ya tengo 5 categorías. Si se fijan, aquí tengo 0 entre paréntesis, porque eso significa que no hay preguntas creadas todavía ahí, ¿no? Pero bueno, lo que tienen que hacer enseguida, ya que crearon todas las categorías, siguen creando, así le ponen el nombre, añadir categoría, y así la siguen creando, ¿no? Una vez que ya tengan todas sus categorías creadas, ahora sí, en la parte izquierda otra vez, en el menú de administración, ahora nos vamos a preguntas. Le doy clic y en la opción preguntas, ahora sí voy a empezar a crear las preguntas por cada categoría. Entonces, supongamos que yo selecciono preguntas abiertas. Si se fijan, yo ya tengo aquí 3 preguntas creadas de preguntas abiertas. Ese es el icono de una pregunta abierta, ¿no? Es tipo ensayo. Entonces aquí el alumno puede escribir ahí una serie de párrafos, ¿sí? No hay límite, o puede adjuntar algún archivo en ese tipo de pregunta. Entonces se fijan, tengo ya 3 del mismo tipo. Si me voy aquí falso verdadero, pues también tengo 3 de falso verdadero. Aquí las vemos, son dicotómicas. Ese es el icono. Opción múltiple, el icono es como que varias viñetas, así. Y tengo en pregunta de respuesta corta, pues el icono es es una celda, ¿no? Una caja de texto.
muy corta, ¿no? Porque precisamente es el limitado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que escogemos, por ejemplo, la categoría que acabo de crear y ya ustedes saben cómo crear una nueva pregunta, ¿no? Entonces, ustedes crean la pregunta y ya escogen la opción que ustedes quieren. Como yo le puse numérica, pues yo voy a poner puras preguntas de tipo numérico, le pongo agregar y así lo pongo, ¿no? Aquí nada más la voy a rellenar así como nada más para que sea todo rápido, ¿sí? Respuesta, no sé, 2.52, ¿sí? Error del punto 5, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes ya saben cómo llenar estas preguntas, ¿no? Entonces le pongo que la calificación sea de 100 y acá si pone alguien 3, error de punto 2, pues que no le ponga nada, ¿no? Entonces le pongo guardar cambios y ya voy creando las preguntas, ¿no? Entonces así lo van a hacer ustedes. Primero van a crear sus categorías, ¿sí? Ahorita yo lo que puse, cada categoría fue de tipo de preguntas, ¿no? Pero ustedes pueden crear, no sé, otras categorías por unidad, por ejemplo, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, ¿sí? Dependiendo ya de lo que ustedes quieran. Entonces, dentro de cada unidad a lo mejor ponen todas las preguntas que quieren de esa unidad, ¿no? De ese quiz o de ese examen que van a realizar. Yo en este caso estoy haciendo por tipo de preguntas. Bien. Entonces, aquí yo ya agregué una numérica y así se va, ¿no? Creando nuevas preguntas, escogen el tipo de pregunta y la realizan, ¿no? La crean. Ahora, ya que tienen ahora sí todas las preguntas creadas, ya ahora sí voy a hacer mi examen, ¿sí? Entonces, primero lo que tienen que hacer es crear la categoría en este menú, ¿sí? En categorías. Una vez que crean la categoría, se van a preguntas, que es la primera opción, y ahí ya empiezan a llenar cada categoría con el tipo de preguntas. Bien, enseguida lo que tienen que hacer es ya crear el examen, ya que tienen todas las categorías con sus respectivos reactivos dentro de ellas, pues ahora sí nos vamos al curso. Este es mi curso, está vacío, ¿sí? Yo me voy, acuérdense que al recipiente de información de actividades, y aquí es donde voy a crear mi examen. Bien, entonces yo ya creé aquí uno ejemplo. Ustedes ya saben cómo crear esto, ¿no? Entonces yo ahorita lo que voy a hacer es, me voy a editar ajustes, me voy a tiempo, ya ustedes ajustan su tiempo, qué fecha quieren, etcétera, etcétera, la configuración, calificación, es un intento permitido, por ejemplo, cómo se presentará el examen. Aquí es importante mencionarles que, pues aquí ustedes ya depende de cómo lo van a mostrar, ¿no? Cada pregunta, ¿sí? Si les quieren al azar todas las preguntas o si la quieren tal como se muestra en la pantalla de edición. Entonces yo lo voy a dejar así para que vean que conforme yo agarre de las categorías las preguntas, así las quiero que se presenten a los alumnos, ¿no? Pero si ustedes quieren revolver todo, hacer todo al azar, para que sea la probabilidad mínima de que le toque el examen igual a un compañero que a otro, pues es presentadas al azar, ¿no? Esto ya lo expliqué en un video anterior. Entonces, yo lo voy a dejar aquí tal como se muestra en la pantalla de edición porque quiero que lo que yo diseñe así se quede y así se le muestra al alumno, ¿no? Entonces así lo pongo y lo pongo que cada pregunta por página, ¿sí? Una pregunta por página y le pongo a lo mejor de manera secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que no puede navegar libremente el alumno, simplemente va de una en una, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, así se va respondiendo consecutivamente, ¿no? Y bueno, lo demás pues ya no es necesario explicarlo ahorita en este momento porque ya esto está en otro video. Entonces le ponemos guardar cambios y mostrar, ¿no? Para empezar a diseñar el examen con las preguntas que yo tengo ya en las categorías previamente ya realizadas, ¿no? Entonces le voy a poner aquí editar examen, porque dice aquí que no se han agregado preguntas. Edita examen. Y aquí es lo importante, maestros. Aquí lo que van a ustedes a hacer, tenemos tres opciones. Una nueva pregunta es crear las preguntas de manera directa aquí, que esto no viene al caso ahorita porque yo ya tengo un banco de preguntas o tengo categorías, ¿no? Entonces, esto es nada más para crear directamente aquí las preguntas y lo que aparezcan aquí es como se le va a mostrar al alumno tal cual. Si le ponen ustedes de banco de preguntas, voy a seleccionar esta opción. Aquí están todas mis preguntas. Si se fijan, aquí están las abiertas, la opción múltiple, numérica, ¿sí? La respuesta corta, etcétera, etcétera. Aquí están todas. Entonces, esta no la recomiendo tampoco porque si yo selecciono que se muestre la 2 de preguntas abiertas, la 3 de opción múltiple, estas tal cual les van a aparecer a todos mis alumnos, ¿sale? Las que yo seleccione aquí, esta y esta, por ejemplo,
Son 5 preguntitas que seleccioné. Esas mismas 5 preguntas les van a aparecer a todos mis alumnos. No hay opción de escoger las demás. ¿Sale? Porque yo tengo un banco, no este es mi banco, pero yo solamente estoy escogiendo a 5 de ellas. Entonces, eso no conviene tampoco. Pero bueno, hay quien opta por esa opción, ¿no? Que es muy válido. Lo que yo en este video les quiero presentar es añadir, y es la tercera opción, ¿no? La pregunta aleatoria. Esta pregunta aleatoria, para eso creamos categorías. Porque nosotros de cada categoría, si se fijan, aquí están mis 5 categorías que acabo de crear. De cada categoría voy a seleccionar cierto número de preguntas, pero no voy a seleccionar cuáles son las que quiero, simplemente son seleccionadas al azar por el sistema, por la plataforma. Entonces, de preguntas abiertas yo digo que quiero 2, ¿sí? Escojo 2 aquí, en esta lista desplegable. Escojo 2 y le pongo agregar pregunta aleatoria. Si se fijan, aquí dice ya agregar pregunta aleatoria. O sea, de esas 3, lo que va a hacer el sistema va a ser un orden aleatorio y me va a escoger solamente 2, pero yo no sé como profesor cuáles son esas 2, ¿correcto? Entonces, si le pongo aquí, agregar pregunta aleatoria, ya me pone, si se fijan aquí, pero no me pone el texto de la pregunta porque esto es aleatoriamente, ¿sí? Pero si se fijan, son 2 preguntas de tipo abierto, ¿correcto? Si le pongo otra vez añadir, hasta abajo, o sea, esto nada más por la posición que quiero. Si le pongo acá, pues me va a poner las preguntas arriba, ¿no? Si le pongo aquí, me las va a poner en medio. Si les pongo acá, me las va a poner al final, enseguida de estas 2. Entonces le pongo aquí añadir, una pregunta aleatoria, y ahora quiero 2 de falso verdadero, por ejemplo. Falso verdadero, y quiero 2. Entonces le pongo agregar pregunta aleatoria, y aquí están las 2 preguntas que yo no sé cuáles le van a tocar al alumno como profesor, pero sé que van a ser de tipo falso verdadero, ¿correcto? Enseguida sigo creando, sigo agregando. De opción múltiple a lo mejor también quiero 2, ¿sí? Entonces, así como lo estoy diseñando, por eso esa opción que les mencioné anteriormente, así como lo estoy diseñando, así quiero que se le muestre tal cual al alumno. Quiero que se le muestren primero 2 preguntas abiertas. Una vez que ya las conteste, que le muestre al alumno dos preguntas de falso verdadero, ¿sí? Una vez que las conteste, que se vaya con las de opción múltiple. Porque si yo hubiera seleccionado que todas al azar, pues esto todavía lo hace al azar, ¿no? Lo barajea, ¿sí? Aquí pone todas estas preguntas al azar. Pero yo, acuérdense, en la configuración del examen le puse que quería tal como se presenta en la edición. Entonces yo estoy aquí editando mi examen y aquí es lo que está apareciendo o lo que le va a aparecer al alumno, ¿correcto? Entonces así se pone. No es necesario que modifiquen puntuación. Acuérdense que el sistema hace la ponderación en base a 10 puntos, que es esto. Entonces aquí ya no importa que no le cambien aquí la puntuación, acuérdense de eso, ¿no? Entonces una vez que ya tengan todas preguntas, por cualquier duda póngale guardar, por cualquier cosa, y se supone que ya está hecho mi examen, ¿correcto? Entonces si yo me regreso a mi curso, ya tengo mi examen listo para ligarlo, acuérdense, a una semana, a la semana que yo quiera. Entonces esa es la cuestión, maestros. Tengo que ya tener mi examen. Si yo entro y yo visualizo, acuérdense que ustedes tienen esta opción de vista previa, pues ya se va a ver cómo está hecho mi examen, ¿no? Si se fijan, esto es de pregunta abierta, que es lo que puse al principio. Pregunta abierta, contesto algo, ¿sí? Siguiente. Acuérdense que puse 2 de pregunta abierta, entonces otra vez, miren, aquí está otra de pregunta abierta. Entonces pongo lo que sea, ¿no? Enseguida creo, si no mal recuerdo, es de falso verdadero. Aquí está. A lo mejor esta es falsa. Siguiente. Otra de falso y verdadero. A lo mejor esta es verdadera. Y así nos vamos, ¿no? Si se fijan, estoy viendo yo como alumno el examen como lo diseñé como profesor, ¿no? Entonces, así se diseña un examen a través de categorías, ¿sí? Y les repito, no solamente puede ser de tipos de preguntas, ¿no? Puede ser a lo mejor de una unidad, que tenga de la unidad 1 unas 30 preguntas y nada más quiero que se le muestre al alumno 10, lo podemos hacer perfectamente, ¿no? A través de esta opción que les mencioné, ¿correcto? Entonces, por mi parte es todo. Este es lo que les quería enseñar de cómo realizar un examen con o a través de una categoría. Gracias.